Entonces cuando dice la palabra renovaos, es cambia tu forma de pensar. Esa palabra en el original significa metamorfos o metamorfosis, que es lo mismo que le pasó al Señor en el monte de la transfiguración cuando se lleva consigo a Juan, Jacobo y Pedro. Juan, Jacobo y Pedro. A las personas en verdad no nos gusta el cambio, porque ya habíamos hablado que cuando nosotros nos movemos siempre en lugares cómodos, no nos gusta cambiar. Y a veces la dificultad, el problema, eso te impulsa a cambiar. Como alguna vez hemos compartido, hemos dicho, aprendemos de experiencias de otras personas o aprendemos de nuestra propia experiencia, ¿verdad? ¿Y qué preferimos aprender, de otras personas o de nuestra misma experiencia? Mejor de otras, porque puede ser que nos toque vivir algo fuerte, ¿verdad? Y claro, no nos gusta ese cambio, porque como decía, les compartía la semana pasada, cuando un bebé está en el vientre de su madre y nace, ¿qué le pasa a ese bebé? Empieza a llorar. ¿Por qué llora? Porque va a un lugar desconocido. Mejor dicho, el bebé tiene miedo y por eso llora. Pero es necesario para el bebé para que pueda seguirse desarrollando. Entonces, esta palabra metamorfos o transfórmense o transfigúrense, la tenemos en el monte de la transfiguración. Cuando está el Señor, está en el monte de la transfiguración, se lleva a sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y de repente dice que ellos tienen una visión. Empiezan a ver, dice la Biblia, a Moisés, a Elías, y ellos están sorprendidos en ese momento. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, se nos abren los ojos. Nuestra vida nosotros empezamos a verdaderamente valorar lo que es importante. ¿Y qué es importante? Lo más importante de todo, buscar a Dios. Eso es lo primero y fundamental. Yo tengo un compañero de trabajo que murió hace poco tiempo. Yo pienso que no debemos de llegar a esos límites extremos. No, ahora es el momento. Porque ya cuando estamos en esos límites es cuando buscamos a Dios. Dios puede hacer un milagro, Dios puede intervenir. Pero yo creo que no es, porque dice la palabra claramente, el pecado te va a alcanzar. Dice. Pero el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando leemos la Biblia, cuando yo he leído la Biblia, cuando yo empecé a leer la Biblia, muchas veces tenía que cerrar la Biblia y decir, no quiero leerla porque no me gusta, porque lo que dice aquí, la palabra de Dios me golpea mi corazón. Aparte, si no soy un hombre nacido de nuevo, no puedo vivir en la ley de Dios. Entonces muchas veces tenía que cerrar y me daba temor de Dios. Y empezó a caer el temor de Dios en mi vida. Y cuando cae el temor de Dios, le doy las gracias a Dios ahora. Que un día llegó una Biblia a mi mano y pude leerla. Mi vida no cambió de la noche a la mañana. Ha sido años, ¿cuántos años llevamos? Desde el año 2008 que me invitaron a una iglesia. Han pasado 12 años. Y las cosas a veces no van tan rápido. Muchos de los problemas externos que podamos vivir son problemas internos de nosotros. Y dice la palabra de Dios que en el libro de Job que Dios habla a las personas 2 o 3 veces. Cuando la gente parta para la eternidad, muchos en ese momento, Dios les va a mostrar cuántas veces Dios les habló. Desde que eran niños, jóvenes, mayores, y se les dio la oportunidad de ser ancianos. ¿Cuántas veces te hablé? Y no quisiste escuchar. Como un hombre decía, se convierte este hombre estaba enfermo, le dan terminal a él. Se le seca un pulmón y el otro estaba casi la tercera parte por colapsado el pulmón. Una de las razones, decía él, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, yo siempre odié a mi padre. O sea, son leyes espirituales que nosotros,
aunque no creamos en Dios, eso se va a ver manifiesto aquí. Y este hombre decía, yo odié a mi padre desde que era niño, pues por la niñez que tuve, porque viví en pobreza y no nos cuidó, y etcétera, etcétera. Entonces, 34 años, decreto de muerte, se iba a morir. Pero alguien llegó, hizo una oración por él, Dios hizo un milagro. Dios a veces hace milagros. Él es un Dios soberano. Nadie le da órdenes a Dios. Nosotros podemos orar. Hemos orado, hemos visto milagros, hemos visto gente sanarse. Pero también hemos visto que hemos orado y no ha funcionado la oración, porque nadie le da órdenes a Dios. Él es un Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y nadie le manda a Él. Nosotros podemos orar por esa persona, pero ya está en la voluntad de Dios que venga ese milagro. Hemos visto que Dios ha hecho milagros. Dios ama a las personas, ama al ser humano, y por eso dio su vida por nosotros en la cruz, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Y cuando vayamos a la otra vida, podamos ser salvos, como dice la palabra. La pregunta es, ¿dónde? Si el día de hoy yo parto, ¿dónde voy a ir? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Dios quiera que todos los que estamos aquí vayamos a la presencia de Dios, vayamos al cielo. Eso es lo más importante de todo. Porque dice la palabra que llegará el momento donde muchos se llegarán, muchos creyentes llegarán ahí y dirán, Señor, Señor, yo creí en ti. Y dicen los evangelios, les invito a que lean los evangelios, yo no te conocí, tú decías de boca que creías en mí, pero tu vida estaba totalmente lejos. Oye, qué tremendos que se llegue a ese momento y decir, no, pero si yo creí, o yo pensaba que yo estaba bien. Pero es bueno que miremos para adentro. Entonces este hombre, Dios hace un milagro en este hombre. Pero ¿qué pasa? Los milagros a veces te asombran, te impactan. ¡Wow! Se levantó un paralítico, se sanó un enfermo. Pero eso, el milagro no te cambia. El milagro no nos cambia. Por eso a veces nosotros queremos que las cosas vayan tan rápido, las cosas no van tan rápido. A veces tiene un proceso. Escuchaba una frase que decía, Dios si quiere hacer un roble, tarda 100 años en hacer un roble. Si Dios quiere crear un hongo, en una noche lo crea. Entonces, a veces las cosas, hay cosas que sí van a llegar rápido en ese momento si tú las necesitas, pero hay cosas que no van tan rápido. ¿Qué dice Apocalipsis 12:12? Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque dice que el diablo fue lanzado a la tierra. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si vivimos lejos de Dios, le decimos a Dios, no queremos tu protección, Dios. ¿Y qué hacemos? Le damos autoridad a Satanás para que venga, haga y deshaga con nuestra vida, que quite y ponga lo que a él le dé la gana. La palabra de Dios dice claramente, ¿no? Dice, alegraos cielos, porque dice la palabra que el diablo fue lanzado. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, mucha de la maldad que el día de hoy vemos es una guerra espiritual. No la vemos, es algo invisible. Cuando nosotros venimos a la Biblia nos damos cuenta que el problema y la raíz del ser humano es, primeramente, nuestro espíritu que está muerto. Y Jesucristo nos da vida. ¿Está muerto por causa de qué? Por causa del pecado. Desde Adán hasta aquí, todos dicen que nacemos con el pecado. Y por eso es que Cristo viene para darnos esa salvación, limpiarnos de nuestros pecados. Dos caminos, ya les he compartido esto alguna vez. Dos caminos les pongo, el de la bendición y la maldición. ¿Cuál queremos nosotros coger? Hay una historia en el libro de Génesis que dice, Agar se llama esta mujer. Esta mujer Agar sale con su hijo, le dan un odre con agua, se le acaba ese odre con agua a ella. Y dice, voy a dejar a mi hijo a un lado para no verle morir. Y dice que el niño empezó a llorar. Y dice la palabra que Dios escuchó el lloro de ese niño. Y le habla a Agar. Y le dice, Agar. Le dice, coge al niño y abre tus ojos. Le dice, porque tienes una fuente ahí.
¿Tú piensas que te vas a morir? ¿Piensas que se va a morir tu hijo? Pero él es un hijo de promesa, un príncipe. Dice, abre tus ojos, ahí tienes la fuente. Y a veces eso es lo que el enemigo quiere hacer. Cegarnos, ponernos ese velo para que no veamos esa fuente, la fuente de vida que es Jesucristo. Ella pensaba que se iba a morir, pensaba que iba a morir su hijo. Pero sin embargo, Dios abre los ojos de ella y le enseña la fuente que estaba ahí al lado. Y ella se queda sorprendida y dice, ¿quién me ve? Y el lugar, la fuente, el pozo, dice, este es el pozo del viviente que me ve. Y entonces dice que se queda con ese nombre, el viviente que me ve. Y nosotros a lo mejor venimos aquí, y aquí sí podemos adorar a Dios, pero Dios está en todos los lados. Nos está mirando, dice que Dios mira a los buenos y mira a los malos. Conoce nuestro pensamiento todo. Y en cada momento lo que pasa es que a veces nosotros no le tenemos presente de vez en cuando, pero Dios siempre está allí. ¿Y por qué muchas personas hacen maldad? Porque no tienen temor de Dios. Porque no saben que hay un Dios que dice la Biblia que va a juzgar a vivos y a muertos. El viviente que me ve, dijo Agar. Y claro, cuando tú sabes que hay alguien a que tú le vas a rendir cuentas en algún momento, que tú en esta vida no puedes vivir como te dé la gana, o que podamos vivir como nos da la gana, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces cuando tú empiezas a acercarte a la Biblia, decía una frase que dice, o la Biblia me separa del pecado, o el pecado me separa de la Biblia. O la Biblia me separa del pecado. Por eso es importante la palabra de Dios. Y es una de las cosas que el diablo quiere hacer. ¿Separarte de qué? Separarte de la Biblia, separarnos de la Biblia, separarnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque quiere tenernos esclavizados, quiere que no seamos... Porque detrás de nosotros hay muchas personas a las cuales vamos a ser afectados. Una de las principales, ¿quién va a ser? Mi familia, porque son los que más cerca están alrededor mío. Y luego, no estamos aquí solamente para consumir el aire. Estamos para dar vida a este planeta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi visión? ¿Solamente estoy para trabajar y hacer dinero? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Entonces eso es lo que el diablo quiere, esclavizarte, tenerte allí, cegado, que tú no sepas la verdad, que no sepas que hay una vida eterna, que no sepas que hay un infierno, que tu vida puede ser completamente diferente. Claro, como decíamos, como una de las canciones que decía, con gozo decía. Que tengamos gozo, claro, también va a haber dificultades, va a haber a lo mejor momentos que no van a ser fáciles, momentos en los que a veces por necedad o porque no estás tan atento a la voz de Dios, puede venir aflicción para que te des cuenta qué es lo que Dios quiere hablarte, porque una de las cosas que dice el Señor es, en esto gloríese el hombre, en conocerme y en entenderme. Entiéndame el hombre, conózcame, dice Dios. En esto, dice, le doy derecho para que se gloríe. El enemigo quiere robarnos la fe. Esa era, sí, mira, ahí está el texto, si lo tengo ahí. El enemigo quiere robarnos la fe porque la fe es lo más importante de todo, porque va a salir afectada a tu familia, porque va a salir afectado a tu prójimo. Por eso lo más importante de todo. Y estábamos hablando del viviente que me ve, si ya me vuelvo, del viviente que me ve. Entonces cuando nosotros empezamos a caminar, ya, tú sabes que hay un Dios que te está mirándote, que estás con Él, y ya no es por temor, que tú, no, es que Dios me va a castigar, no, es por amor, por la relación que yo tengo con mi papá, que si yo peco, yo sé que la embarro, sé que se va a destruir mi relación con Dios. Y aún así, claro, pecamos, todo el mundo peca. Pero dice el Evangelio de San Juan que los hijos de Dios se diferencian a las otras personas en que no practican el pecado. Un hijo de Dios puede pecar, pero se va a levantar. Y como dice el libro de los Romanos, el pecado no se va a enseñorear más de él. Sí, puedes caer, puede haber un tropiezo, pero lo importante es levantarte y seguir para adelante. Eso es lo más importante de todo.
Claro, del otro lado las personas pecan y siguen pecando, a lo mejor sin darse cuenta. A lo mejor hábitos, costumbres, que esos hábitos, como dice la siguiente frase, y sería... Sí, a ver. Dice la siguiente frase es: si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos, depresión, frustración y destrucción. Si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos, depresión, frustración y depresión. Entonces, dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso 2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios vino y trajo orden sobre la tierra. Entonces, lo primero que cuando llega Dios a nuestra vida, que es ordenarnos, volviendo al principio, para ponerle al primero, que Él sea nuestra prioridad. Y luego tú ya empiezas a enfocar todas las cosas en el orden que Dios quiere. Lo siguiente: mi familia, mi trabajo, el servir a Dios. Y luego pues ya el resto de las cosas, según el Señor nos vaya guiando. ¿Ok? Dice, y vi un gran trono blanco. Dice, y al que estaba sentado, sí, justo Reina Valera está ahí. Y al que estaba sentado, dice, en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto. Dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces todas las personas todas las personas del mundo están escribiéndose su vida. Y darán cuentas, dice, por lo que ellos hicieron. Pero le damos las gracias a Dios que los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, dice que no hay condenación. Libro de los Romanos dice, no lo busques. Libro de los Romanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque nos ha dado una nueva creación, un nuevo nacimiento. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice, y el mal entregó sus muertos, dice, y los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sigue bajando, amor, por favor. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago y fuego. Al lago y fuego, que dice que ahí pues será lanzado el anticristo y el falso profeta. Entonces, ok, nosotros podemos hablar de la eternidad, pero ahora mismo estamos nosotros aquí, en esta tierra. Y tenemos todavía esperanza, oportunidad, para que pueda venir ese cambio, ese renuevo a nuestras vidas, para que podamos ver primeramente la bondad de Dios, cuánto Dios nos ama. Luego pueda venir ese cambio de pensar, ese arrepentimiento, de saber que Dios, donde estemos ahí Él está, mirando nuestros pensamientos, mirando todo lo que hacemos. Porque como decía al principio, tengo un compañero que murió y ya no se encontró oportunidad para él, pero nosotros tenemos la oportunidad, estamos vivos. Tenemos que llegar a esas situaciones. Yo digo, no, ahora. Hace poco también de una conocida que tenía ahora una desgracia, decía, Dios mío, no, ¿por qué tenemos que llegar a esas situaciones? Tenemos que llegar a esas situaciones para clamar a Dios. No. Ahora estamos bien, ahora estamos sanos. Ahora es el momento. Y ese es nuestro ruego. Y que todos podamos en verdad tener un nuevo nacimiento, un cambio de vida. Es que, como dice el libro de los Proverbios, en el último versículo, proyéctame por favor el Proverbios capítulo 1. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 1, para cerrar. Ya, dice 23, a ver, 23, dice, mira qué dice aquí. 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Baja al 24, dice, por cuanto, ¿qué dice? Llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, ¿qué dice el verso 28? Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán.
por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Y qué dice el verso 33? El último verso. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, que no llegue el momento donde digamos, Señor, ¿y qué dice? Yo no voy a contestar porque ¿cuántas veces extendí mi misericordia? Les hablé y no quisieron. Pero todavía estamos a tiempo y si el Señor nos está hablando el día de hoy es porque estamos a tiempo. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor Jesucristo, mis hermanas, Señor. Te ruego que les bendigas, Señor. Tú eres el que obras en cada vida, en cada uno de nosotros, Señor. Bendíceles, Señor, en este día. Bendíceles en esta semana, Señor Jesús. Que puedan ver más y más cuánto tú les amas, Señor. Tiene tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén, amén y amén.